el capítulo pendiente. Teníamos un capítulo pendiente en este caso que era el tema de ciclo celular. Y pues hoy tenemos que trabajar justamente el capítulo de meiosis. Cuando hablamos de meiosis jóvenes, tenemos que tener en cuenta que es otro mecanismo de división celular. Recuerda que en la última clase conversábamos de que cuando las células en este caso van a reproducirse, van a haber dos mecanismos que van a permitir en este caso que la cantidad de cromosomas se repartan equitativamente. Y bueno, pues un mecanismo que permite que los cromosomas se repartan de manera equitativa es la mitosis. Ya he conversado con ustedes. Y el otro tipo de mecanismo que permite que se reparta la cara cromosómica es la meiosis. Pero a diferencia en este caso de la mitosis, en la meiosis, si ustedes recuerdan, hablábamos que tenían que generarse 4 células hijas y que estas células hijas tenían que ser los futuros gametos o las futuras células sexuales. Allá entonces, una importancia de la meiosis es permitir la formación de las células sexuales, ¿ok? No lo olvidemos. Y estas células sexuales pues van a permitir con el tiempo la reproducción sexual. Ya, entonces, la reproducción sexual ocurre gracias, en este caso, al proceso meiótico. ¿Y por qué? Porque recuerda, el proceso meiótico va a permitir formar a los gametos. Pero algo muy importante, cuando las células están en este caso generando, tiene que haber un evento muy importante, o bueno, dos en este caso. Ese evento es, número uno, que se reduzca el material genético. Es importante, no olvides que se reduzca el material genético. ¿Y para qué tiene en este caso que reducirse el material genético? Para que los gametos tengan la mitad de la carga cromosómica que la célula madre. Entonces, si en este caso la célula madre presenta, por ejemplo, 20 cromosomas, pues las células hijas van a tener 10 cromátides. Entonces, no olvidemos, voy a ir apuntando aquí aprovechando que tenemos el chat, recuerden en este caso entonces que la meiosis tiene como objetivo formar, arreto por favor, acá está. Recordemos en este caso que la meiosis entonces tiene un objetivo muy importante. ¿Cuál es? Formar los gametos. Formar los gametos. A ver, ¿por qué no quieres escribir esto, por favor? A ver, ahorita comparto la pantalla. Un ratito, ahí está. Formar los gametos. Y recuerda que estos gametos son de carga haploide. ¿Y para qué se forman los gametos? Para favorecer la reproducción sexual. Entonces recuerda, sin formación de gametos no habría reproducción sexual en los seres vivos. ¿Ok? Ahora sí voy a compartir mi pantalla. Bueno, no enciende mi máquina. Voy a usar el PDF que ustedes tienen como parte de la academia. Vamos a aprovechar eso de... A ver. Ya está. A ver, ya compartí. Ahí está. Listo. Entonces no olvidemos, vamos a usar en este caso nuestro PDF para poder trabajar. Voy igual a mandarle al grupo la clase que está elaborada. Bueno, les comento, hay un problema ahí en el servidor. Y bueno, estamos por aquí tratando obviamente de superar esos problemas. Ya. Entonces vamos por aquí. Por favor. Un momentito. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué está así? A ver, un momentito, por favor. Ya está. Entonces no olvidemos, muchachos, importante, que la meiosis es un tipo de división que se realiza en células germinales. Estas células germinales, muchachos, son las células madre que van a permitir la formación, en este caso, de los gametos. Y, ojo, el objetivo de este tipo de reproducción, ¿cuál es? Recuerda, originar gametos. Ok, entonces, a ver, ¿qué está pasando? Un momentito. Ahí está. Entonces, eso es importante que no lo olvides. Aquí quiero dar una pequeña observación. Las células germinales no son las células sexuales. Lo que van a formar las células germinales son células sexuales o gametos. Entonces, esto hay que tener mucho cuidado cuando lecturemos. Entonces, al acabar la meiosis, lo que se obtienen son células sexuales o gametos, en este caso haploides. Recuerda,
En este proceso se va a reducir el número de cromosomas. Recuerda, de una carga diploide a una carga haploide. Muy importante. Recuerda en este caso que la meiosis no solamente ocurre en animales, también puede ocurrir dentro de las plantas. Por ejemplo, en el caso, caramba, a ver qué está pasando. Todo es un caos aquí cuando no estás en tu máquina. Y a ver, en este caso recordemos que también las flores van a formar gametos para poderse reproducir de manera sexual. Entonces, tanto animales y plantas, y también algunos organismos como las algas o los hongos, van a llevar a cabo en sus estructuras la meiosis. Insisto, ¿para qué? Para formar gametos o células sexuales de carga haploide. Algo muy importante, para poder formar a estas células sexuales o gametos, la célula tiene que pasar por dos divisiones consecutivas, por dos divisiones consecutivas. Esto quiere decir que va a haber una meiosis 1 y una meiosis 2. ¿Para qué? Para finalmente formar, como te decía al inicio, 4 células hijas. Recuerda, con el número de cromosomas reducidos a la mitad. Entonces, miremos el chat por aquí. Quiero apuntarte algo en el chat. Entonces, recuerda, la meiosis va a presentar dos etapas. La llamada meiosis 1 o reduccional. Meiosis 1 o reduccional. Recuerda que esta consiste en que a partir de una célula madre, diploide, va a formar jóvenes dos células hijas haploides. Dos células hijas haploides. Esas células hijas haploides ahora van a estar formadas por N de cromosomas dobles. Ojo, esa es la primera meiosis. Pero acabamos de leer que lo que se quiere formar son 4 células hijas. Entonces tiene que haber una meiosis 2, o llamado también ecuacional. ¿Ok? Meiosis 2 o ecuacional. Y recuerda que esta meiosis 2 o ecuacional va a permitir que las dos células haploides, de carga obviamente N, puedan formar finalmente a 4 células hijas, haploides. En este cargo, de esa manera, en este caso, entonces, va a culminar el proceso meiótico. Entonces, ojo, las 4 células hijas no se van a formar de manera rápida. Tiene que haber un proceso, dos procesos consecutivos llamado meiosis 1 y la llamada meiosis 2. ¿Ok? Pero sabes, la meiosis no solamente es importante porque permite formar a los gametos, sino que también es importante porque la meiosis va a permitir que se pueda generar variación genética. ¿Será esa la razón por qué tú no te pareces a tu papá? O de repente te pareces pero no eres idéntico, semejante a él. Porque recuerda que nosotros somos resultados de una reproducción sexual. Ay, entonces el origen, la causa, la génesis de que en la reproducción sexual haya variación genética es justamente porque durante el proceso meiótico ocurre la recombinación genética o crossing over. Y recuerda que ese crossing over es el que asegura justamente esa variabilidad genética. Entonces, no olvidar que en la primera meiosis ocurre la llamada recombinación genética o crossing over. Ese evento que va a asegurar que exista variación genética en las especies. Mira lo que dice aquí, ¿ve? Consecuencias de la meiosis. En el proceso es el mediante el cual se obtienen células especializadas para intervenir en la reproducción sexual. Recuerda que estas células especializadas son los gametos. Reduce a la mitad el número de cromosomas. Por eso recuerda que al acabar la meiosis teníamos, en este caso, células hijas haploides. Y recuerda que ellas justamente son las células sexuales y que al unirse van a poder restablecer nuevamente el número cromosómico de la especie. Recuerda que la meiosis permite la recombinación de la información genética. Recuerda que esa recombinación se llama crossing over. ¿Y para qué sirve esta recombinación o entrecruzamiento? Recuerda, sirve para generar variación genética en la especie. ¿Ok? A ver, un momentito, por favor, dame unos segunditos.
he podido enviar la clase a este dispositivo. Ahora te voy a seguir explicando y tanto vaya abriendo esta información. A ver, un momentito, por favor. A ver. Aquí tenemos. Un momentito. Entonces, como te das cuenta, en sí el tema no está complejo. Entonces, ya te di la carnecita, te di la esencia en qué consiste en este caso la meiosis. Eso, por favor, no lo olvides, ¿ok? No lo olvides eso. A ver, está cargando esto, por favor, un momentito. Ya para poder compartirte la clase, porque así yo quiero mostrarte la preparación de la clase y tú puedas entender mejor. Vamos a ver. Ahí está cargando. Muy bien. Sigamos. Ya está. A ver. Muy bien. Ahora vamos por aquí. Como ya te comenté, el proceso de la meiosis va a tener dos etapas. Recuerda que la primera meiosis es la llamada meiosis 1, ahí está la meiosis 1, o recuerda también llamada en este caso meiosis reduccional. Aquí tenemos la primera división meiótica o meiosis 1 o llamada también división reduccional. Recuerda, como te puse en el chat, van a formarse dos células haploides a partir de una célula madre diploide. En cambio, recuerda que la segunda división meiótica o la meiosis 2, llamada también ecuacional, va a permitir finalmente formar a las 4 células hijas haploides, que son los futuros, en este caso, gametos. Recuerda que en la meiosis 1, al igual que la mitosis, va a tener 4 etapas. Va a tener una profase 1, una metafase 1, anafase 1 y telofase 1. Recuerda que de las 4 etapas, la más compleja, la más larga, así, bastante tediosa, es la llamada profase 1. Voy a ponerte algo en el chat para que puedas tú familiarizarte. Recuerda que la profase 1, voy a colocar aquí, recuerda que la profase 1 es la fase más larga, y compleja. ¿Sabes? No olvides, en esta etapa es donde ocurre la recombinación genética. Ya, justamente ese crossing over, recuerda, ocurre durante, en este caso, durante la meiosis 1, durante la profase 1 específicamente. Recuerda que esta profase 1 va a tener 5 etapas. Profe, ¿cuáles son? Recuerda que la profase 1 tiene 5 etapas. Ahorita lo vamos a ver, pero quiero que te vayas familiarizando. La mnemotecnia para recordar las 5 etapas es la siguiente. Le, sigo, apaquita, día a día. Entonces, no olvidar, mi estimado estudiante, que tenemos las iniciales de las 5 etapas de la profase 1. Le sigo, apaquita, día a día. ¿Y cuáles son, profe, esos nombres? Tenemos al leptonema, donde esta etapa sirve para ver que los cromosomas están condensándose. Durante el leptonema los cromosomas se están condensando. Y en esta etapa clásica, pregunta de Villarreal, adoptando la forma de un buquet. ¿Ok? De un bouquet. Ahí está, de un buquet. La segunda etapa, recuerda, es el cigonema. ¿Y por qué es importante el cigonema? Los cromosomas homólogos, se unen para recombinarse. Claro, porque si no están unidos, ¿cómo podrían recombinarse? Mira, te estoy colocando palabras claves, ¿eh? Luego vamos a ver eso en el texto. Luego viene el periodo de paquinema. Para mí es el más importante. ¿Por qué, profesor? En esta etapa, propiamente dicha, ocurre el entrecruzamiento, o llamado también crossing over, o sea, la recombinación genética. O sea, durante el paquinema es donde los cromosomas van a generar variación genética en su estructura. ¿Ok? No lo olvides. Luego, recuerda, tenemos en este caso la siguiente etapa. La siguiente etapa en este caso sería el periodo de... vamos a mover esto por aquí. Un ratito. La siguiente etapa en este caso sería el periodo de diplonema.
En esta etapa, los cromosomas recombinados empiezan a separarse. ¿Por qué se recombinaron? Tienen que estar separados. Separarse. Y en esta etapa, jóvenes, se aprecian los quiasmas. ¿Y qué son los quiasmas? Pues son puntos donde nos demuestra que hace tiempo atrás, los cromosomas se estaban recombinando. Entonces, los quiasmas son puntos donde los cromosomas van a recombinarse. Esos quiasmas se aprecian durante la separación de dichos cromosomas recombinados en el periodo de dipronema. Y en el periodo de diacinesis, los cromosomas recombinados quedan libres, quedan separados para migrar al ecuador celular, al ecuador de la célula. Y recuerda que si los cromosomas migran al ecuador de la célula, en este caso, inicia la metafase. Ya, entonces, no olvidemos, ahí están las 5 etapas, de manera rápida y sencilla sobre, en este caso, el proceso de la meiosis. Muy bien, ahí ya tenemos la actividad de la clase, ya pude compartirles y vamos a comenzar aquí a detallar rápidamente, gente, ¿ya? A ver, un momentito, ahí lo tenemos. Ahora vamos a ver. Me avisan por el... yo les sugiero que eso que apunté al chat lo copies en un Word, lo copies en un archivo, porque te va a servir, son palabras claves. Cuénteme, ¿ya se aprecia la pantalla, por favor, si fueran tan amables? Esto, chicos, por favor. Sí, ¿verdad? Hola, ¿se aprecia la pantalla? Sí. Ok, estupendo. Entonces vamos a continuar. A ver. Vamos a... Ya voy a minimizar esto. Ahora no quiere avanzar. Ahí estamos. A ver. Como ya les comenté, la meiosis es el proceso que es llevado a cabo por células germinales para poder, en este caso, formar a los gametos, que son las células sexuales, que son células haploides. Recuerda que en esta etapa los cromosomas homólogos tienen que recombinarse, entremezclarse, entrecruzarse, para generar la variabilidad genética. Como ya les comenté, en la meiosis va a haber 2 divisiones consecutivas. La primera meiosis, recuerda, va a formar 2 células hijas haploides con N de cromosomas dobles. Tú ya sabes que es un cromosoma doble. En clases anteriores te comenté que esto de aquí sería en este caso un cromosoma doble, ¿verdad? Estos son cromosomas dobles y estos son cromosomas simples. Entonces, al acabar la meiosis, al acabar la meiosis 1, se van a formar 2 células hijas con cromosomas dobles. Y cuando acaba la meiosis 2, van a formarse 4 células hijas con N de cromátides. Por eso, hace 2 semanas atrás les comentaba que el cariotipo de nuestras células está formado por 23 pares de cromátides, no de cromosomas dobles. Entonces, durante la meiosis 2, los cromosomas dobles van a separarse en cromátides. No lo olvides, por favor. Recuerda que cuán importante es que estos cromosomas homólogos se recombinen, porque recuerda, la recombinación genética asegura la variabilidad genética en la especie. Y recuerda que esta recombinación ocurre durante la fase 1 de la meiosis, en el periodo de Paquinem. No olvidemos que si no hay meiosis, no habría formación de gametos, y sin gametos no hay reproducción sexual. Entonces, no olvidemos en este caso que todos los seres vivos, todos los animales, por ejemplo, van a soler tener una carga diploide en sus células germinales. Pero recuerda que estos animales, inclusive nosotros los humanos, al momento de hacer la meiosis tenemos que reducir la carga genética a la mitad. ¿Ok? De esa manera podemos asegurar la mantención de la carga cromosómica en la especie. Por ejemplo, el gato Bobby tiene que generar en sus gametos, tiene que tener 19 cromátides. La vaca Lola tiene que tener, por ejemplo, 30 cromátides, en este caso en su óvulo. Por ejemplo, el perro, en este caso, el perro, tiene que tener 39 cromátides en su espermatozoide o en sus óvulos. La oveja, 27 cromátides. Entonces, cada animal siempre tiene que tener en sus células sexuales solamente la mitad de la cara cromosómica que presenta un organismo. ¿Ok? Listo. Sigamos. Como ya les comenté, hay 2 etapas meióticas, la meiosis 1 o etapa reduccional,
La más larga por la profase 1. Recuerda que tiene 4 etapas, profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. La meiosis 2 tiene también 4 etapas, profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. Y recuerda que la meiosis 2 permite formar las 4 células hijas haploides con N de cromátides. En cambio, recuerda, la meiosis 1 forma solamente 2 hijas haploides con N de cromosomas dobles. Algo muy importante. Cuando las células hijas de la meiosis 1 van a hacer la meiosis 2, no es que lo hagan de frente. Tiene que haber un tiempo de preparación previo. Esa etapa de preparación, recuerda, se llama intercinesis. Escúchame, fíjate lo que dice en el ojo. Entre la meiosis 1 y la meiosis 2 tiene que haber una etapa intermedia llamada intercinesis. ¿Y para qué sirve, profe, la intercinesis? En esta etapa tiene que duplicarse los centriolos. Recuerda, se dijo en una clase anterior, para que una célula pueda dividirse es necesario que haya 2 pares de centriolos. Entonces, cuando acaba la primera meiosis, muchachos, cada célula hija solamente va a tener un par de centriolos. Entonces, es necesario que se formen otro par de centriolos para que estas células puedan ser madres y formar a las 4 células hijas finalmente. Entonces, repito, entre la primera meiosis y la segunda meiosis tiene que haber un periodo de preparación llamado intercinesis. ¿Ok? No lo olvides. Mira qué cargoso. Lo reduzco y vuelve a agrandarse. Mira. Ay, ya está. Como ya les comenté, la profase 1, que es la primera etapa de la meiosis 1, va a tener 5 etapas. Les sigo a Paquita día a día. Leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. Recuerda que de estas 5 etapas la más importante es el paquiteno, porque en el periodo de paquiteno, recuerda, los cromosomas van a recombinarse. Recuerda que en el periodo del leptoteno, como lo apunté en el chat, los cromosomas homólogos van a empezar a condensarse. Los cromosomas son visibles por adoptando la forma de cromómeros. Estos cromómeros se denominan en conjunto buquet. También lo apunté en tu chat. Una vez que los cromosomas se están condensando, estos cromosomas homólogos tienen que juntarse, tienen que unirse. ¿Y para qué se juntan, profesor? Para poder recombinarse. Entonces, en el periodo de cigonema, los cromosomas homólogos van a unirse para poder recombinarse o entremezclarse. A estos cromosomas homólogos unidos para recombinarse se les llama las bivalentes. Entonces, por ejemplo, San Marcos suele preguntarse estas cositas a veces, ¿no? Entonces, ¿en qué etapa de la división celular de la meiosis 1 se aprecian las bivalentes? En el periodo de cigoteno. Por eso justamente en esa etapa se forma el llamado complejo sinaptonémico. ¿Qué es el complejo sinaptonémico? Son los cromosomas homólogos juntos, listos para poder recombinarse. Ya en el prepaquinemo, justamente estos cromosomas homólogos que estaban juntitos van a empezar a entremezclarse, van a empezar a compartir la información genética. Fíjate aquí en la animación. Segmentos de genes van a compartirse entre ellas, formándose las llamadas tétradas, que son las 4 cromátides, que son en este caso las 4 cromátides, en este caso que están ya recombinadas. Como ustedes pueden ver, los cromosomas se acortan en bivalentes formando 4 tétradas, que son las 4 cromátides recombinadas. En el periodo diploteno, estos cromosomas homólogos empiezan a separarse, porque están recombinados. Y los puntos de separación que me aseguran que ya están recombinadas, recuerda, son los llamados quiasmas. Entonces, en el periodo diploteno se aprecian los quiasmas, pero ojo, los quiasmas se formaron mucho más antes. Se formaron en el periodo de paquinema, porque recuerda, te comenté, los puntos de intercambio genético son justamente los llamados quiasmas. Y en el periodo de diacinesis, que es la última etapa de la profase 1, recuerda que los cromosomas homólogos ya quedan separados para poder migrar al ecuador de la célula, originando a la metafase 1. Se supone que para este momento ya desapareció el núcleo. Recuerda que te comenté, cuando los cromosomas son visibles, el núcleo debe haber desaparecido. Y así entramos a la metafase 1.
Recuerda que en la metafase 1, los cromosomas dobles homólogos, fíjate, este es un cromosoma doble homólogo, ahí está, y los cromosomas dobles homólogos van a migrar al ecuador de la célula. Y como son dobles homólogos, lo que se va a formar es una doble placa ecuatorial. No lo olvides, ¿ah? Entonces, repito, durante la metafase 1, los cromosomas dobles homólogos migran al ecuador de la célula, formando la doble placa ecuatorial. Y si recuerdas, en esta etapa, los cromosomas alcanzan su máxima condensación y pueden ser claramente contabilizados e numerados. Recuerda que en metafase se lleva a cabo el llamado cariotipo. Algo muy importante, en esta etapa no olvides los cromosomas han alcanzado su máxima condensación. No olvides, lo que estamos apreciando es una doble placa ecuatorial, con doble cantidad de cromátides, Entonces, si una célula tenía 20 cromátides como carga diploide, acá va a tener en este caso 40 cromátides. Repito, si una célula tenía 20 cromátides, acá tendrá 40 cromátides. Si una célula tenía 46 cromátides, acá tendría 92 cromátides, el doble de cromátides que originalmente presentaba. Pero hemos indicado que la meiosis 1 tiene como objetivo reducir el material genético. Así que ese evento que reduce el material genético se llama anafase 1. Recuerda que la anafase 1 es la etapa donde los cromosomas dobles homólogos van a separarse. Por eso decimos que en anafase 1 se da la disyunción de cromosomas homólogos, la separación de cromosomas homólogos hacia cada polo. Y de esta manera, recuerda, se va a reducir la carga genética. Entonces, la reducción de la carga genética ocurre en el periodo de anafase 1. Y esta reducción de la carga cromosómica permite que se reparte el material genético. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, este cromosoma estuviera en este lugar? En vez de ser esta parte N, acá sería N más 1. Y en esta etapa tendría que ser N menos 1. O sea, acá habría un cromosoma de más y acá uno menos. Y esa capacidad de que haya un cromosoma de más en uno de los dos lugares o uno menos genera las llamadas aneuploidías. Y las aneuploidías son las causas de las alteraciones cromosómicas, como síndrome de Down. Por ejemplo, en el síndrome de Down va a haber un cromosoma de más en el par 21, porque seguramente en anafase 1, en vez de repartirse equitativamente la carga cromosómica, hacia un lado se fue un cromosoma de más. ¿Ok? Entonces, es importante recordar tres cositas. Que en anafase 1, los cromosomas homólogos se separan. Hay disyunción de cromosomas homólogos, repartiendo y a la vez reduciendo la carga genética. Pero recuerda, esta repartición tiene que ser equitativa. No puede haber aquí un cromosoma de más ni aquí uno menos. Luego tenemos la telofase 1. Recuerda que en la telofase 1, parecido a la telofase mitótica, se van a formar dos núcleos hijos. La cromatina se va a descondensar, originando, bueno, lo que se apreciaría internamente si fueran cromosomas, sería N de cromosomas dobles. Fíjate, este es un cromosoma doble. N de cromosomas dobles. Y fíjate, cada célula hija tendría un par de centriolos. Recuerda, para que la célula se reproduzca, tiene que haber dos pares de centriolos. Entonces, al acabar la telofase 1, se van a formar dos células hijas haploides con N de cromosomas dobles y cada uno con un par de centriolos. Pero recuerda que para que estas células hijas vuelvan a ser células madre, porque luego tienen que volverse a reproducir, tienen que duplicar su par de centriolos. Y por eso, chicos, antes de que la célula haga la meiosis 2, recuerda, tiene que ocurrir la llamada intercinesis. Recuerda que la intercinesis permite que ahora que veamos dos pares de centriolos, permitiendo así que cada célula hija de la meiosis 1 pueda reproducirse y formar finalmente las 4 células hijas haploides. Ya hablando de meiosis 2, tenemos a la llamada profase 2.
una etapa muy, pero muy parecida a la mitosis. El núcleo desaparece, los cromosomas son visibles y se forma el uso acromático o uso meiótico. Tal cual la mitosis, la profase mitótica, tal cual. La única diferencia es que los cromosomas dobles están recombinados. Luego de la profase, luego de la profase 2, vendría en este caso la metafase 2. Fíjate, la metafase 2 se parece mucho a la metafase mitótica. Aquí ya no apreciamos una doble placa ecuatorial. Aquí estamos viendo solamente una sola placa ecuatorial de cromosomas totalmente condensados. Pero ojo, ellos como son haploides. Aquí tenemos una placa ecuatorial de cromosomas dobles de carga haploide y aquí una placa ecuatorial de cromosomas dobles de carga haploide. Pero ojo, tiene que repartirse la carga cromosómica. Cromátides para este lado, cromátides para este lado. Y ahí viene la llamada anafase 2. Recuerda que en la anafase 2, las cromátides hermanas recombinadas migran a los polos celulares. N para este lado, N para este lado, N para este lado y N para este lado. O sea, en anafase 2 se reparte finalmente la carga cromosómica bajo la forma de cromátides. Recuerda que esta etapa también se llama disyunción. Y así como en anafase 1 tenía que haber una buena disyunción para evitar que hayan cromosomas excedentes o faltantes, aquí también tiene que ocurrir lo mismo. O sea, puede ser que en anafase 1 no se haya reducido adecuadamente la carga cromosómica. Y eso ya caería sí o sí una alteración cromosómica. Pero puede ser que la anafase 1 ha ocurrido correctamente. Pero no solamente basta que la anafase 1 ocurra bien. También recuerda que la anafase 2 debe ocurrir de manera correcta. Y finalmente tendríamos la telofase 2. Como fíjate en la animación, van a formarse 4 células hijas, pero con N de cromátides. ¿Y quiénes son cada una de ellas? Son los futuros gametos. Por eso te dije, los gametos presentan una carga haploide N de cromátides. Entonces las cromátides llegando a los polos celulares van a descondensarse y sobre ellas se van a formar los nuevos núcleos celulares. Desaparece el uso cromático y las células se van a separar formando 4 células hijas. No olvidar que después de toda fase meiótica siempre ocurre citocinesis, porque te acuerdas que te comenté, sin citocinesis las células quedarían pegadas y eso no es lo ideal. ¿Ok? Entonces, esos jóvenes sería pues el proceso meiótico. Entonces, resumiendo la clase que hoy estoy comentando contigo, recuerda que la meiosis ocurre en células germinales ogonias, ubicada en tus testículos o en tus ovarios, ubicado en órganos sexuales como las flores en las plantas. ¿Cuál es el objetivo? La formación de gametos o células sexuales, además de permitir la variación genética. ¿Y por qué hablamos de variación genética? Porque recuerda que en el proceso meiótico ocurre el llamado crossing over o recombinación genética, el cual ocurre, recuerda, en el periodo de Paquinema. Recordemos en este caso que en la meiosis, a partir de una célula madre diploide, van a formarse 4 células hijas haploides, pero a través de 2 divisiones consecutivas. Primero ocurre la meiosis 1 o reduccional y luego la meiosis 2 o ecuacional. Vamos a ver el esquema. Por ejemplo, aquí tenemos una célula humana. Esta célula humana tiene carga diploide igual a 46 cromátides. Cuando acaba la primera meiosis, vamos a formar, recuerda, 2 células hijas haploides. Pero con N de ¿qué? De cromosomas dobles, ¿ve? Con N de cromosomas dobles. Luego ellas tienen que prepararse en la intercinesis, duplicando su par de centriolos, para llevar a cabo la meiosis 2, formando 4 células hijas con N de cromátides. Como es una célula humana, hablaríamos de 23 cromátides. Entonces, cada espermatozoide o cada óvulo, al acabar la meiosis, debe tener 23 cromátides. Y escúchame, a veces sucede que esta meiosis no ocurre correctamente en tu testículo o en tu ovario, principalmente en el testículo varones. Los varones tenemos más tendencia a ser infértiles que las mujeres. Terrible, pero así sucede.
Más bien las mujeres son más fértiles, muchachos. Y a veces cuando se hace el espermatograma, o sea, el estudio de los espermatozoides para evaluar la fertilidad, a veces vamos a encontrar espermatozoides con 2 cabezas, monstruoso. Vamos a encontrar espermatozoides con 46 cromátides, absurdo. Vamos a encontrar espermatozoides con, en este caso, a veces con 23 cromosomas dobles, absurdo. Entonces, esos no sirven para nada. Esos espermatozoides más bien podrían causar anomalías o simplemente van a imposibilitar la fecundación. Entonces, lo que tú, Pepito, Juan, Mateo, Lucho, necesitas para que seas fértil es tener en tus espermatozoides 23 cromátides. Y tú, Pepita, Frígida, Luchita, lo que necesitas en tus óvulos son también 23 cromátides. Por eso, al momento de la fecundación, se formará un huevo cigote diploide con 46 cromátides. Antes de ver nuestro libro, nuestro PDF, aquí te estoy compartiendo, campeón, campeona, un conjunto de preguntas. A ver, vamos a ver. Un conjunto de preguntas. Que no quiere avanzar. A ver. Se resiste. A ver. ¿Qué es todo? A ver, a ver, a ver. No puede ser. A ver. Un momentito, ¿ya? No puede ser. A ver. Un momentito, un momentito. Ah, no, sí, preguntas, ¿eh? Ya, aquí te estoy compartiendo, hijo, preguntas que te van a servir mucho para que tú repases. Preguntas bastante conceptuales, para que cuando tú postules a San Marcos, si ese es tu deseo y sé que lo vas a lograr tu ingreso muy pronto, es que tienes que estar preparado para los tipos de eco. Los exámenes tipo de eco son interesantísimos porque te pone un texto grande, pero si tú manejas una teoría, al toque puedes analizarlos. Entonces es muy bueno tener información conceptual, ¿ok? A ver, por ejemplo, acá dice, entre la meiosis 1 y la meiosis 2 hay una etapa, a ver, perdón, hay una etapa, dice, donde se duplican los centriolos. ¿Cómo se denomina? Intercinesis, recuerda. Recuerda que la disyunción de cromosomas homólogos ocurre en anafase 1, reduciendo la carga genética. Y recuerda que la doble placa ecuatorial se forma en la fase de metafase 1. En cambio, en metafase 2 solo es una placa ecuatorial. Recuerda que la etapa de la fase 1, donde ocurre el crossing over o recombinación asegurando la variabilidad genética, es el periodo de Pachineno. Preguntas conceptuales muy directas. La primera fase de la meiosis es reduccional, obvio, es reduccional, porque se reduce de diploide a haploide. La anafase 2 permite la migración de las cromátides recombinadas hacia los polos, verdadero. En cambio, en la fase 1 son cromosomas dobles. En la profase 2 no hay recombinación, claro. Solamente en la profase 1, en Pachineno. En profase 2 tiene recombinación genética. Los productos meióticos, las células hijas, contienen el mismo número de cromosomas, claro, 23 cromátides. Pero ojo, no el mismo tipo de información genética. Por eso, si el espermatozoide 1 fecunda el óvulo, de repente el niño va a nacer con cabello rubio. Si el espermatozoide 2 fecunda el óvulo a otro óvulo, de repente sale un hijo de cabello oscuro. De repente, si un espermatozoide fecunda, otro óvulo, de repente nace el niño calvo. Entonces, obviamente, cada espermatozoide tiene el mismo número de cromosomas, pero con diferente información genética. La formación de gametos se realiza mediante un proceso llamado meiosis. Recuerda que la meiosis asegura la formación de gametos. Si una célula madre presenta una carga diploide de 38 cromosomas, ¿cuál es el cariotipo de las células hijas post-meiosis? Recuerda que al acabar la meiosis se reduce la carga genética a la mitad. Entonces, obviamente, esta célula hija tendría 19 cromátides. 19 cromátides. Profe, ¿por qué no has hecho la 6 ni la 1? Eso lo hacemos explicándote el PDF. A ver. Entonces, ya voy a cambiar de mouse. ¿Sí? Mi mouse, este otro mouse no me simpatiza. Un rato. Ahí está, estoy con mi mouse. Este es mi mouse. Este me gusta. En este caso, aquí tenemos, recuerda, el periodo de, hemos indicado, perdón, que la meiosis tenía la fase 1 tenía varias etapas. Recuerda que la primera etapa es el leptonema, donde se forma el bouquet.
¿Te acuerdas? En el leptonema se forma el llamado buquete de cromosomas en recombinación, que son cromosomas llamados cromómeros. Recuerda que en el periodo de cigonema los cromosomas homólogos se juntan, ¿ve? Se juntan, formando en este caso el llamado complejo sinaptonémico. O sea, hay una sinapsis de cromosomas homólogos. ¿Ves? Sinapsis de cromosomas homólogos. Recuerda que en el periodo de paquinema los cromosomas se van a recombinar, llevando a cabo el llamado crossing over o recombinación genética, asegurando así la variabilidad genética en los gametos. ¿Ok? No olvides, eso lo hemos hablado, así que por eso es que estoy haciéndolo bastante rápido la explicación. Ahí está. Recuerda que en el periodo de diplonema se ven los puntos de recombinación llamados quiasmas. Y por esos quiasmas, recuerda, se van a empezar a separar los llamados cromosomas homólogos, pero ya recombinados. Recuerda que en el periodo de acinesis ya los homólogos quedan separados para poder migrar al ecuador de la célula. Recuerda que en metafase 1 apreciamos la doble placa ecuatorial, tal cual le he explicado en el PPT. Recuerda que en anafase 1 los cromosomas dobles migran a los polos celulares, llevando a cabo la disyunción de cromosomas homólogos. Recuerda, para aquí se va como N y para aquí se va como N, pero N de cromosomas dobles. Recuerda que la telofase 1 origina dos células hijas haploides, en este caso con N de cromosomas dobles. Recuerda que entre la meiosis 1 y la meiosis 2 ocurre la llamada intercinesis, donde recuerda se duplica el par de centriolos. Recuerda que la meiosis 2 es la ecuacional, donde ocurre la profase 2, similar a la mitosis, donde los cromosomas son observables y el núcleo desaparece. Recuerda, el núcleo desaparece. Se condensan los cromosomas. Recuerda que en metafase 2 ya no hay doble placa ecuatorial, solamente una sola placa ecuatorial de cromosomas dobles recombinados. En anafase 2 los cromosomas dobles se separan, generando cromátides que miran hacia los polos. Eso, recuerda, sería disyunción 2. Y en telofase 2, recuerda, se forman las 4 células hijas haploides finalmente, generando así 4 células hijas con N de cromátides, tal cual te expliqué. Aquí atentos, ¿eh? Esta parte no está en el PPT, no sé por qué lo moché. Recuerda que la gametogénesis es el evento que permite la formación de los gametos, ya sea en los testículos o ya sea en los ovarios. En el caso de los testículos se llamaría espermatogénesis y en el caso de los óvulos, ovogénesis. Ya les comenté que las mujeres son más fértiles que los varones. ¿Sabes por qué? Porque en cada ciclo menstrual la mujer solamente ovula un óvulo. Y con eso basta para que la mujer sea fértil. En cambio, el varón en cada eyaculación tiene que evacuar de 150 a 300 millones de espermatozoides. ¡Qué bárbaro! Y solo para que uno logre fecundar al ovocito. Qué triste, ¿verdad? Pero a pesar de que el hombre es menos fértil que las mujeres, los hombres somos los únicos que determinamos el sexo en la especie. Eso hay que sentirnos halagados, orgullosos. Pero sin embargo, no puedo dejar de decir que las mujeres son más fértiles que los varones. Profe, ¿eso quiere decir que no hay ninguna mujer infértil? No, pues obviamente si hay mujeres, hay un montón de mujeres infértiles y también un montón de varones infértiles por muchas condiciones. Voy a explicar primero la espermatogénesis, ¿ya? Aquí, jóvenes, tenemos al espermatocito primario. Recuerda que el espermatocito primario, hijito, es de carga diploide. Es en este caso de carga diploide. A lo mejor lo voy a apuntar así. Recuerda que él es de carga... A ver, ¿qué pasa? Recuerda en este caso que él es de carga diploide. ¿Ok? Diploide. Recuerda que este espermatocito 1 tiene que hacer la primera meiosis. Entonces aquí está ocurriendo la primera meiosis. Entonces aquí vamos a colocar, aquí ocurre, a ver, carambas. Aquí en este caso ocurre la meiosis 1. ¿Ok? La meiosis 1. No sé por qué esto es así, esta cosita. Vamos a tener paciencia, no, paciencia. Entonces aquí, jóvenes, ocurre la meiosis 1. Formando, recuerda, a dos células hijas haploides. Entonces ellas ya no son diploides, ellas son haploides. Y el nombre de ellas, jóvenes, se llama espermatocito secundario.
Entonces, el espermatocito primario, que es diploide, recuerda, va a llevar a cabo la meiosis 1, formando, en este caso, dos espermatocitos secundarios, haploides. Luego el espermatocito secundario hará la meiosis 2, Y esta meiosis 2 va a permitir, en este caso, formar, recuerda, 4 células hijas haploides, cada uno con N de cromátides, llamados, recuerda, espermátides. Recuerda, son las llamadas espermátides. Y luego cada espermátide madurará para formar a un solo espermatozoide. Entonces, a partir de un espermatocito primario, van a formarse 4 espermatozoides a través de 2 divisiones consecutivas o de 2 eventos meióticos, la 1 y la 2. En el caso de las mujeres, el ovocito primario también es diploide, ella también es diploide, ¿ok? Ella también es, caramba, ella en este caso es diploide. Recuerda que este ovocito primario, muchachos, va a llevar a cabo la primera meiosis para formar al ovocito secundario. Recuerda que él es haploide. Y formar al primer cuerpo polar. Pero este cuerpo polar, literalmente, jóvenes, no sirve para nada, así que lo destruimos. Él es la única célula que al hacer la segunda meiosis va a formar al óvulo, esa célula muy fértil. ¿Y cómo es el óvulo? Es haploide. Pero recuerda, haploide con N de cromátides, el cual tendrá que ser fecundado para formar al huevo cigote. Entonces recuerda, será por eso que al iniciar la clase les comentaba que la meiosis permite la formación de gametos. Entonces, no olvidemos, muchachos, que a partir de una célula madre diploide van a formarse 2 células hijas, fueron 4 células hijas haploides. En el caso de los espermatozoides son 4. En el caso de las damas, solamente se forma un óvulo maduro. Las demás células degeneran, no sirven en este caso. ¿Ok? Entonces, no olvidemos que de esa manera está ocurriendo el proceso meiótico. A ver, no sé si... Rodito, por favor. A ver, un momentito. Tenemos tiempo todavía. A ver. Hoy no... Terrible, hoy está la red, en serio, chicos. No contraten Movistar. ¿Eh? Rovistar terribles, no. Hoy me he hecho sufrir con ustedes, en serio. A ver, gametogénesis. A ver. Vamos a ver. Un momentico. La gametogénesis, imágenes. A ver, un momentito. A ver. Fíjate, ¿ve? A partir de una célula madre diploide, se van a formar en este caso 4 células hijas haploides en el testículo. No olvidar que para eso tiene que ocurrir meiosis 1 y meiosis 2. En cambio, a partir de una célula madre diploide en los ovarios de la mujer, solo se va a formar un ovocito maduro u óvulo al final, porque las demás células degeneran, no tienen ninguna utilidad. Pero a pesar de que solamente se forma un ovocito al final de cada ovogénesis, este ovocito es recontrafértil, ¿ok? Recontrafértil. Muy bien. Bueno, hay un montón de imágenes las cuales tú puedes luego descargarlas y poder en este caso evaluar lo que estamos conversando. Acá también tenemos otro gráfico de la llamada gametogénesis. Volviendo aquí al PPT, fíjate acá dice, ¿ve? Recuerda que las espermátides dan origen a los espermatozoides después de la meiosis. Recuerda que la espermatogonia es la célula madre que origina los espermatocitos primarios. Y recuerda que el espermatocito primario es la célula que inicia la meiosis. Aquí hay otra pregunta, dice, al culminar la ovogénesis, ¿cuántos ovocitos maduros se originan a partir de un ovocito primario? Ya dijimos, solamente uno, suficiente para ser fecundado. Vamos ahora sí a nuestro PDF, ¿ya? Vamos al PDF. Atentos, ¿ah? Dice, la primera etapa de la meiosis es una división, recuerda, reduccional. ¿Ok? Reduccional.
Y recuerda que la segunda división meiótica es ecuacional. Ojo, yo te lo voy a mandar resuelto, ¿eh? Para que tú luego lo abras y lo puedas chequear. Ecuacional. ¿Qué más dice por aquí? La meiosis genera la variabilidad genética en las células. Por eso produce, en este caso, por eso produce gametos. Por eso produce gametos con variación genética. Pero recuerda que esto ocurre gracias al crossing over. A ese crossing over que ocurrió en el periodo de paquinema en la profase 1. Ahí está. Vamos por aquí. El crossing over o recombinación genética se da en la etapa, otra vez, una pregunta muy directa, sería el periodo de paquinema. Y recuerda que el periodo de paquinema pertenece a la profase 1. Profase 1. Ahí está. Las etapas de la profase 1 son, recuerda, era le sigo a Paquita día a día. ¿Cuáles serían en este caso? Sería leptonema, leptonema, luego sería sigonema, sigonema, luego sería paquinema, luego sería diplonema, diplonema y luego sigue diacinesis. Ahí están las 5 etapas de la profase 1. Las etapas de la meiosis son, recuerda que la meiosis va en este caso a ser la meiosis 1 con 4 etapas. Luego vendría la intercinesis, intercinesis. Y luego vendría la meiosis 2, también con sus 4 etapas. ¿Sí? Eso más o menos sería. No olvides que en la intercinesis se va a duplicar el par de centriolos. ¿Cómo te dice el cuadro comparativo entre mitosis y meiosis? A ver. No hace, dice mitosis y meiosis. Acá hay un cuadro comparativo, ¿ves? Que yo te sugiero que lo puedas imprimir. Está súpermente bueno. El profe que ha hecho este material, la verdad, se ha lucido. Así que tienes que valorar ese espacio que haya trabajado. ¿Qué ponemos aquí? A ver, ¿qué podemos colocar aquí? No hace sinapsis. No hace sinapsis los cromosomas. Porque si hay sinapsis, recuerda, habría recombinación genética. Elementos producidos en cada célula, en cada ciclo. Recuerda, aquí se van a formar 2 células hijas. 2 células hijas diploides. ¿Ok? Diploides. Recuerda, idénticas a la célula madre. Acá recuerda el contingente de los mitosis. Recuerda, aquí no hay reducción, no hay reducción del contenido genético. Por eso es que las células hijas tienen la misma carga genética. El número de cromosomas de las células hijas es el mismo, acá sería, es el mismo, el número de células hijas es el mismo que el número de cromosomas de la célula madre, es el mismo, ¿ok? La primera etapa de la división, aquí en este caso sería, vamos a ver por aquí sería, es reduccional. Recuerda, hablamos de la meiosis 1, la meiosis 1. Aquí sería, la segunda es una división, acá sería ecuacional. Ecuacional. Caramba, no quiere, ahí está. No quiere. A ver. Ahí está. Recuerda, es ecuacional. Recuerda, eso hablamos de la meiosis 2. Ahí estamos. Los cromosomas homólogos se unen. Ya. Esa unión, recuerda, se llama sinapsis. Sinapsis. Si quieres lucirte, se llama complejo sinaptonémico. Este complejo sinaptonémico obviamente asegura que los cromosomas homólogos se junten para luego recombinarse. ¿Ok? Ya. Recuerda que aquí se va a producir 4 células hijas. 4 células hijas haploides. 4 células hijas haploides. Y recuerda que haploides se representa con la letra N en este caso. Con la mitad de la cara cromosómica.
El número de cromosomas de los productos meióticos es la mitad, recuerda. Es la mitad de los cromosomas de la célula madre. ¿Ok? Bueno, ahora sí, ayúdame tú, por favor. Yo te ayudé en la parte más larga que es completar. Cansó. Ayúdame, por favor, aquí a marcar. Vamos, tu turno. Hable, por favor. Escriba, que exista, por favor. El periodo comprendido entre la meiosis 1 y la meiosis 2, ¿cómo se llamaba? Ese evento donde se duplicaba el par de centriolos. Vamos, chicos, vamos. He explicado bastante, ¿eh? No creo que no lo recuerden, por favor. ¿Estarán ahí? ¿Estarán ahí? Muy bien, en la número 7 la clave. Muy bien, Eva. En la número 7 la clave es la E. Excelente, muchas gracias. Pregunta 8. Los cromosomas homólogos se aparean e intercambian pequeños segmentos de cromatina durante. ¿En qué etapa de la meiosis ocurría esa recombinación genética? Recuerda, era en paquinema. No hay paquinema. Era en profase 1. Tampoco hay profase 1. ¿Qué marcaríamos entonces? Muy bien, Evita. Sería la meiosis 1. ¿No hay los demás? Veo que están conectados más de 40 personas. ¿Qué pasó con los demás? A ver. Me preocupa. Parece que la clase no se comprendió para nada. Y si no se comprendió, tendrían que decir, profesor, vuelva a explicar o repite esa parte. No entiendo. Me preocupa que los demás no escriban, ¿eh? Pareciera que toda la chamba es para mí. Y para Eva. Como resultado de la meiosis 1, las células hijas de una célula germinal de 24 cromosomas tendrán cromosomas cada una. Y al final de la meiosis 2, las células tendrán ¿cuánto? ¿Qué marcaríamos aquí? Vamos, ¿qué marcaríamos en la número 9? Ojo, recuerda que al acabar la meiosis tenemos que reducir la carga a la mitad. Entonces no marcarías ni la A, ni la C, ni la B. Vamos, ¿qué marcamos? No puedes marcar ni la B ni la C. No puede ser la E, mi estimada Eva. Porque cuando acaba la meiosis 1, recuerda, se van a formar cromosomas dobles, pero con carga reducida. Y al acabar la meiosis 2 van a formarse células tipo con cromátides. Aquí la clave sería la D. No sé por qué te has corregido, Angelín, si estaba bien la D. Entonces recuerda, al acabar la primera meiosis vamos a tener 24 cromátides. Y al acabar la meiosis 2 tendremos 12 cromátides. Por eso decimos, acá se forman 12 cromosomas dobles y aquí 12 cromátides nada más. ¿Ok? 9D. La recombinación de material genético en la meiosis se efectúa en, vamos, está fácil. Es igualito que la número 8. Igualito que la número 8. Ya esa pregunta ya está repetida. Es la misma que la 8, chicos. Vamos, por favor. ¿Están ahí? ¿Cómo va a ser la B, Evita? No es la B. Dice recombinación. El crossing over, chicos. El crossing over. El crossing over, jóvenes. El crossing over. ¿Qué marcamos en la 10? Uy, me asusta, en serio, ¿eh? Aquí, chicos, la clave es esto, de la profase 1. Porque recuerda que en la profase 1 ocurre el periodo de paquinema. Y recuerda que en el periodo de paquinema es donde está ocurriendo el crossing over, muchachos. ¿Ok? Ahí estamos. Ahora. La separación de cromátides hermanas durante la meiosis ocurre en... Recuerda, la separación de cromátides, esa disyunción de cromátides. ¿En qué etapa ocurre? Disyunción, recuerdas cuando las cromátides migran a los polos, pero están hablando de meiosis. ¿Qué marcamos en la 11? Vamos, chicos, aprovechemos el tiempo, por favor. Y si te confundes, no tienes que tener roche, estoy acá para corregirte, porque tengo que explicarte por qué te equivocaste. A ver, yo les espero. Que quede grabado eso que no quisieron participar. Vamos, ¿qué marcamos en la número 11, gente? ¿Nadie? A ver, ¿quiénes están conectados? Un montón. Bueno, la Miss Brenda no tiene como trabajo hacer esto. Álvaro Cubas. ¿Qué es de ti, Álvaro? André, Angelín, Álvaro, perdón, Ariana Yaipen, hay un montón de Arianas. Brian, Camila, Eduardo, Edu, Eva, Fabián, Fernando, hay un montón de gente, qué bárbaro. ¿Nada? ¿No quieren participar? Muy bien. Aquí, chicos, en la número 11 la respuesta es anafase 2. Porque me están hablando de cromátides hermanas en la meiosis. Y eso es anafase 2. Anafase no puede ser Eva, porque anafase es de mitosis y punto. ¿Ok? En meiosis hablas de anafase 1 o bien anafase 2.
La formación del complejo sinaptonémico. Lo he puesto en el chat hace rato. ¿Qué ponemos aquí? La formación del complejo sinaptonémico, sinapsis de cromosomas homólogos se produce a nivel de... ¿En qué etapa de aquí, de estas claves, ocurre el complejo sinaptonémico? O sea, los cromosomas se unen para poder hacer sinapsis. A ver, ¿qué marcamos en la número 12? Vamos chicos, ¿qué marcamos en la número 12? Recuerda que el complejo sinaptonémico se forma para permitir que los cromosomas se recombinen. Y esta recombinación ocurre en profase 1. Pero el periodo de recombinación tiene que darse antes de Paquinemo. Recuerda, le sigo a Paquita día a día. Ay, qué bárbaro, nada. Bueno, aquí en este caso la clave es esto, ¿ok? Sigonema profase 1. Recuerda que, mira, lo he puesto en el chat, ¿eh? No sé si de repente están diciendo, Chante te está estafando. Acá que dice, los cromosomas homólogos se unen para recombinarse. Y eso, recuerda, se llama sinapsis. Ahí está, lo he puesto en el chat, hace buen rato atrás, ¿eh? Y le expliqué. La reducción del material genético, recuerda, será en el periodo de anafase 1. Recuerda que en anafase 1 se reduce el material genético. Recuerda, se va a reducir de una carga diploide, se reduce de una carga diploide, caramba, a ver. Aquí recuerda, se va, vamos a ver. No me pude escribir. Recuerda aquí en este caso se reduce, a ver. En este caso, aquí recuerda, se reduce de una carga diploide a una carga haploide. ¿Ok? Entonces, eso ocurre en anafase 1. Vamos con la pregunta 14. El factor que permite el intercambio de material genético, ¿cuál es? El factor que permite el intercambio, sería pues en este caso la presencia de cromosomas homólogos. Porque quienes se van a recombinar durante la meiosis, recuerda, son los cromosomas homólogos. ¿Ok? Mira, preguntas de la agraria. Con respecto a este examen de agraria, ¿no? Es decir, que es UNAL, no es San Marcos, no es Villarreal. La agraria también tiene muy buenas preguntas de biología, así que si tú quieres ser molinero, también pues hay que tener una muy buena biología. ¿Eh? Es una universidad muy, muy buena. Es la segunda universidad a nivel nacional con mayor capacidad de investigación y en el top 5 de las universidades a nivel nacional, por debajo de Cayetano. Así que y por encima de San Marcos inclusive. Así que es una excelente universidad. Bueno, tendrías que ver si ahí están las carreras que tú gustes, ¿verdad? Pero bueno, ahí tienes una opción para que también tú puedas estudiar en Universidad Nacional. Universidad Nacional Agraria La Molina. Con respecto a la meiosis, señale lo correcto, dice lo correcto. Luego de la meiosis se obtienen células diploides, nada que ver, falso. Se obtienen células haploides con N de cromosomas dobles. En la meiosis 2 encontramos núcleos emigrando. No entiendo bien el término, vamos a ver otro. En la anafase 2 se produce la citocinesis, falso. En la anafase 2 hay disyunción de cromosomas homólogos. Perdón, de cromátides, perdón. El crossing over se realiza en la profase 1. Este es lo correcto. Recuerda que en la profase 1, en el periodo de Paquinemo, ocurre la recombinación genética. Y eso, recuerda, se llama crossing over. Entonces, en esta tarde, jóvenes, no sé, los noto medio extraños. Parece que Mariana me estaba comentando un caso particular, ¿por qué no está respondiendo? Pero la clase, jóvenes, se genera cuando tú participas, cuando tú respondes. Creo que mi gran error ha sido que a esta parte te ayude a completarlo. Tienes tú que participar, porque esto significa que no has entendido nada. Y me parece que he tratado de explicarte, repetirte constantemente, hasta te he mandado ya preguntas resueltas. Entonces creo que es el desgano. Y el desgano no ayuda a que uno aprenda. Y lo que va a suceder es de que digas, me quedan 3 minutos, de que digas, paso el tema, no, ya no lo comprendí. Y cuando quieras aprenderlo en otro momento, puede ser que lo vayas a aprender, pero siempre el cerebro te va a querer eso. Oye, pero antes no lo entendiste, quizás no lo logres hacer.
Entonces se te va a complicar. Así que es mejor aprovechar en el tiempo, en el momento indicado, para que por lo menos formes base, formes la semillita, y en otro tiempo, cuando te prepares de repente con mayor tiempo, o en otro tiempo, alguien te explique este capítulo y digas, ah, ya, esa información sí, ya antes me la compartieron. Y si tengo noción, ahora me es más fácil entender o comprender. ¿Ok? Bueno, también quizás esto está sumando a mi problema que me generó la red y las disculpas del caso, pero he cumplido en explicarte paso a paso cada evento del proceso de la meiosis. Así que cuando tú te compartes este material, vuelve a revisar, vuelve a leer, te va a servir muchísimo, sea en el colegio, sea en la academia, cuando postules, o quién sabe, seas universitario, y sigas una carrera donde biología sea parte de tu media curricular, manejes muy bien esta información. ¿Ok, gente? Así que ha sido un placer trabajar con ustedes igualmente. Espero la siguiente semana tener mucho mayor participación tuya, confío en ti. Y nada, es importante que lo hagas. Eso ayuda a corregirte, a evaluarte y saber cómo estamos avanzando en el curso. Muchas gracias, Miss, y gracias por la comprensión de las situaciones de problemas de red que se me generó esta tarde. Un abrazo a todos. Que les vaya muy bien. Cuídense muchísimo. Muy buenas tardes.